Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el día que se encuentren en la hora que vean este video. Como ya le hemos mencionado antes, íbamos a hablar de temas importantes y hoy nos toca hablar sobre el caso de Kosovo y su declaración de independencia. La declaración de independencia de Kosovo fue un acontecido de 17 de febrero de 2008 y llevado a cabo por el Parlamento Regional Kosovar de forma unilateral, que declaraba la escisión de este territorio de la mayoría albanesa del resto de Serbia, dando lugar a la creación de un nuevo estado denominado oficialmente República de Kosovo. Se trata de la segunda declaración de independencia en la historia reciente del territorio kosovar, ya que el 7 de septiembre de 1990 las instituciones políticas kosovares de mayoría albanesa declararon igualmente su independencia respecto a Yugoslavia, aunque esta declaración no llegó a tener efecto práctico. La Declaración de Independencia dividió a los estados entre aquellos que lo apoyaron, como Estados Unidos, sus principales aliados y parte de la Unión Europea, de aquellos que se opusieron, como la propia Serbia, Rusia y sus aliados, y estados como España y gran parte de Latinoamérica que se mostraron contrarios al reconocimiento de la provincia serbia como estado independiente. El 8 de octubre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución a propuesta serbia para preguntar a la Corte Internacional de Justicia si la declaración de independencia de Kosovo fue compatible con el derecho internacional, y el 22 de julio del 2010 el tribunal comunicó en su conclusión no vinculante de que la declaración de independencia no violó el derecho internacional ni la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el momento de la declaración de independencia del 17 de febrero de 2008, Kosovo crea una provincia serbia según la resolución 1244. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conocida con el nombre de la Provincia Autónoma de Kosovo y Metohija, desde 1999 hasta su declaración secesionista de 2008, fue administrado por la ONU de forma interina como resultado de la derrota del ejército serbio en la guerra de Kosovo. La misión KFOR de la OTAN se aprobó con el objetivo de evitar las represalias y ataques entre la población de etnia serbia y la albanesa, aunque Kosovo formalmente seguía perteneciendo a Serbia, en virtud del cumplimiento de la resolución 1244. En la práctica, el gobierno serbio no intervenía en la administración de su provincia. La resolución de dicha guerra trajo como consecuencia el éxodo de 200 millones kosovares de origen serbio hacia el resto de Serbia, mientras que se reafirmó la mayoría étnica albanesa. En el momento de la cesión, el 90% de la población pertenecía a dicha etnia, mientras que la comunidad de origen serbio representaba el 10%, localizada principalmente en enclaves en el norte de la región. Antes de llegar a la solución de la independencia unilateral, se sucedieron varios hechos y acontecimientos en torno al futuro estatus que había tener Kosovo. El expresidente de Finlandia, Martini Ahtisaari, llevó a cabo un informe como enviado especial de la ONU a Kosovo, en la cual proponía como solución el estatus de la antigua provincia serbia, la adopción de una independencia tutelada por la comunidad internacional, la oficialidad del serbio y del albanés, la laicidad del nuevo Estado, la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la minoría serbia de Kosovo, la presencia militar de fuerzas internacionales lideradas por la OTAN y un sistema judicial integrado e independiente del serbio. Este plan fue rechazado por las autoridades serbias para considerar que abría la puerta a que Kosovo se independizase de Serbia. Las elecciones fueron en noviembre del 2007. Se celebraron, como ya mencioné, las elecciones legislativas y municipales marcadas por la incertidumbre del futuro estatus de la región. El antiguo guerrillero del UCK, Jasmin Tassi, ganó las elecciones con un 35% de los votos. Tassi había anunciado que declararía la independencia de las entonces provincias Serbia en caso de ganar las elecciones. El primer ministro de Kosovo, Jasmin Tassi, afirmó el 16 de febrero de 2008 que mañana esa provincia proclamará su independencia de Serbia.
respetando la voluntad de los ciudadanos. Desde el sábado 16 de febrero de 2008, Kosovo, con el apoyo de muchos estados europeos y de los Estados Unidos de América, pero con el frontal rechazo de Rusia, según noticias de la BBC, los estados pactaron. Señor Tassi, dijeron el domingo sería otro día de tranquilo durante el que las instituciones serían contrastadas en realizar la voluntad de los ciudadanos de Kosovo. ¿Cuál era la misión EULEX de la Unión Europea? La Unión Europea preparó la misión civil EULEX para ayudar a las autoridades kosovares en la estabilización de la región mediante la llegada de 2.000 policías, jueces y funcionarios de la aduana, además de notaciones de seguridad y defensa, con el fin de que colaborasen en la protección de las minorías, especialmente la serbia. Tal desembarco de la UE en Kosovo fue visto por los líderes serbios de la región en disputa y las autoridades rusas como una ocupación ilegal. Finalmente, esta misión se puso en marcha el 16 de febrero de 2008, un día antes de la declaración de independencia. España, que participa en la misión pero no ha reconocido la independencia de Kosovo, aplazó su presencia en la misma hasta que no se produzca la transferencia de la misión de la ONU a la de la Unión Europea, según explicó el ministro español de los Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en cumplimiento de la legalidad internacional. La Declaración de Independencia de Kosovo. El 17 de febrero de 2008, los 109 diputados del Parlamento de Kosovo votaron a favor de la declaración de independencia unilateral respecto a Serbia. Tras su aprobación, el presidente del Parlamento kosovar, Jakub Karaski, afirmó que a partir de ese momento Kosovo es un Estado democrático, libre e independiente. Tanto antes como después de la declaración, la población kosovar de origen albanés salió a la calle a festejar su independencia enarbolando la bandera albania. En los días previos a la declaración de independencia, muchos líderes de los principales países declararon su punto de vista respecto a la posible secesión. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido se mostraron partidarios de reconocer al nuevo Estado en cuanto se proclamara su independencia. Serbia, Rusia, Chipre, Grecia, España, Rumanía y otros países se mostraron reacios a reconocer la secesión. Kosovo para la OTAN es un enclave, no una nación. Como primero tenemos, como podemos observar en la imagen, a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró que es necesario resolver el estatus de Kosovo para que haya estabilidad en los balances, mientras que se mostró partidario de la aplicación del plan Ahistari y por tanto de la independencia tutelada de la provincia serbia. También tenemos la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea adoptaron el día siguiente a la declaración de independencia una resolución conjunta que calificaba a Kosovo como un caso único, así como dejaba a cada país miembro, según sus prácticas nacionales y sus reglas jurídicas, la libertad de decidir sobre el reconocimiento o no de la independencia de la antigua provincia serbia. También tenemos a España. En el caso de España, la noticia de la independencia de Kosovo fue recibida de forma desigual por los partidos políticos e instituciones. El gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, declaró que no va a reconocer el acto unilateral de la proclamación de la independencia de Kosovo, porque no respeta la legalidad internacional. Esta misma posición fue respaldada por el PSOE y el PP por boca de su eurodiputado y miembro de la Comisión de Exteriores, Gerardo Galoete. Calificó de mala noticia la declaración de independencia de la región serbia. La posición de los dirigentes de los partidos nacionalistas de España fue diferente.
El secretario general del partido catalán ERC, Josep Lluís Carod Rovira, reclamó al gobierno que estuviera al mismo nivel que Europa y que no fuera el último en reconocer la independencia de Kosovo. La portavoz del gobierno regional vasco, Miren Azcárate, que también era miembro del Partido Nacionalista Vasco, consideró la declaración de independencia una lección sobre el modo de resolver de manera pacífica y democrática conflictos de identidad y pertenencia, opinando que la voluntad ciudadana es la llave para la resolución de los problemas políticos enquistados. Serbia. Tras la declaración de independencia de la provincia serbia, el primer ministro de dicho país, Vojislav Koštunica, condenó la declaración de independencia de falso Estado de Kosovo. Declaró que se había cometido una violación de la ley internacional. El presidente serbio, Boris Tadić, también se mostró contrario a dicha declaración, afirmado que Serbia no reconocerá una nunca la independencia de Kosovo. Al día siguiente a la proclamación de secesión, Vojislav Koštunica afirmó que Serbia reiteraría a su embajador en Estados Unidos, por el apoyo que dicho país ha brindado a Kosovo en su independencia. Desde el momento de la declaración de independencia, se produjeron altercados en Serbia y los enclaves de población serbia en Kosovo. En Belgrado, manifestaciones atacaron con fuego la embajada de Estados Unidos y en Mitrovica, Belgrado y Banja Luka hubo manifestaciones de protesta en las que se quemaron banderas albanesas y estadounidenses. 2 días después de la declaración de independencia se produjeron incidentes en la frontera entre Serbia y Kosovo. Manifestantes serbios contrarios a la independencia de la provincia serbia atacaron 2 puestos fronterizos, lo que requirió la intervención de militares de la KFOR. El 21 de febrero de 2008, las principales fuerzas políticas de Serbia convocaron una manifestación con el lema Kosovo G. Serbija, que significa Kosovo es Serbia, en Belgrado, a la que acudieron docenas de miles de serbios. Tras la marcha, algunos manifestantes prendieron fuego a la embajada de Estados Unidos. Y por último, hablaremos de Rusia, que Rusia declaró que el apoyo a la autodeterminación sobre la base de motivos étnicos en Kosovo supondría un claro precedente para otras regiones como Transnistria, Franja de Moldavia, junto a Ucrania, poblada principalmente por rusos, Abjasia y Osetia del Sur, que quieren separarse de Georgia, y el Alto Karabaj, territorio poblado de armenios incluidos en el Azerbaiyán, así como en la República Esparca, uno de los dos entidades que conforman Bosnia. Además, Rusia acusó a Europa de doble rasero a la hora de defender el derecho de autodeterminación y compró el asunto kosovar con los movimientos independentistas existentes en España con el comentario: en España la gente no quiere vivir en un solo estado, entonces apoyadles allí. Tras la declaración de independencia, la portavoz del gobierno ruso en las Naciones Unidas, María Zaharova, solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La disputa internacional. En torno a la declaración de independencia de Kosovo se generó una importante disputa sobre su encaje con la legalidad vigente y sobre si este acto podría ser considerado un precedente para otras regiones secesionistas europeas como Abjasia, Osetia del Sur o el Transnistria, o se trataba de una solución especial para un caso concreto. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba a la Corte Internacional de Justicia a emitir su opinión sobre la legalidad de la Declaración de Independencia de Kosovo.
El 18 de febrero de 2008, la Asamblea Nacional de Serbia aprobó la propuesta del gobierno serbio a una resolución por la que declaraba nula y sin efecto la declaración de independencia kosovar después de que la Corte Constitucional de la República de Serbia hubiera declarado el acto ilegal, argumentando que no era compatible con los Estados de Naciones Unidas, con la Constitución de Serbia, con la Declaración de Helsinki y con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Constitución de Serbia, en su preámbulo, declara a la provincia de Kosovo y Metohija parte integral de Serbia con un estatus de importante autonomía dentro del Estado soberano serbio, y la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirma la integridad territorial y la soberanía de la República Federal de Yugoslavia sin mayores especificaciones.